¿Alguna vez has estado sentada a una mesa rodeada de personas que se supone son tu familia y has comprendido, de golpe, que ninguna de ellas quería que estuvieras ahí? No escondida, no arrinconada como un abrigo que nadie reclama al final de una fiesta, sino presente de verdad, físicamente presente, y aún así completamente de más. Yo sí. Y puedo decirte que ese sentimiento se mete bajo la piel y se queda. No es el tipo de dolor que grita. Es el silencioso. El que sonríe, asiente educadamente y dobla la servilleta mientras algo se parte por la mitad dentro de ti. Déjame empezar desde el principio, o algo parecido. Era un jueves por la noche, a finales de octubre. El tipo de noche en que el aire de Virginia ya tiene ese filo cortante y las hojas están a medio camino entre el dorado y la caída. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento de una habitación en Alexandria, todavía con el pijama de trabajo, comiendo sobras de pad thai directamente del envase. El teléfono estaba en la encimera de la cocina, vibrando. Lo ignoré las 3 primeras veces. Luego vi quién llamaba. Derek. Mi hermano no me había llamado en 4 meses. No desde el cumpleaños de mamá, cuando apareció 45 minutos tarde con una botella de vino que todavía tenía la etiqueta del supermercado y se pasó toda la cena hablando de su ascenso en el bufete. Así que cuando su nombre apareció 3 veces seguidas en la pantalla, calculé que o alguien había muerto o necesitaba algo. Con Derek, casi siempre era lo segundo. Lie, dijo antes de que yo terminara de decir hola. Su voz tenía ese tono. El que usa cuando está a punto de pedirte algo desmesurado y quiere que sientas que se lo debes. Hola, Derek. Estoy bien, gracias. Turno largo, 12 horas en urgencias, pero sigo viva. Gracias por preguntar. Lie, te lo digo en serio. Siempre lo decía en serio. Ese era el problema. Derek era el tipo de hombre que llevaba ensayando la vida adulta desde los 9 años, delegado del instituto, capitán del equipo de debate, en la revista de Derecho de Georgetown, y ahora socio junior en algún bufete de esos donde todo el mundo lleva el mismo tono de azul marino y finge que ha leído los libros de sus estanterías. Mi hermano había construido su vida como si fuera un currículum desde la pubertad, y que Dios te ayudara si ensuciabas los márgenes. Me voy a comprometer, dijo. Casi me atraganto con un cacahuete. ¿Con Audrey? Claro que con Audrey. ¿Con quién si no? No sé, Derek. Cambias de novia como de fondo de pantalla. No puedo seguirte el ritmo. No se rió. Ya no se reía de mis chistes. La familia de ella organiza una cena este sábado. Una presentación formal, sus padres, su familia extensa, algunos amigos. Es algo importante. Suena bien, dije, y ya estaba haciendo los cálculos para ver si podía cambiar mi turno del sábado. Quiero que vengas. Me detuve a mitad de masticación. Eso sí que era nuevo. Derek no me había invitado a nada en más de 2 años. Ni a la fiesta de Navidad del bufete, ni a la inauguración de su ático en Dupont Circle, ni siquiera al Día de Acción de Gracias, ese año que le dijo a mamá que lo pasaría en casa de Audrey y me dejó fuera de la conversación como si fuera un detalle menor. ¿De verdad? Dije, y me odié a mí misma por lo rápido que apareció la esperanza en mi voz. Como una perra a la que han pateado 12 veces y aún así mueve la cola cuando se abre la puerta. Sí. Pero necesito que entiendas algo y que no te pongas a exagerar. Ahí estaba. La cláusula. La letra pequeña. Con Derek siempre había letra pequeña. El padre de Audrey es Richard Whitmore. Lo dijo como se dice el nombre de alguien que se supone que debes reconocer, como si acabara de decir el Papa o algo así. Bien, esperé. El senador, Lie. Richard Whitmore. Senador de los Estados Unidos por Virginia. Lleva 18 años en el Senado. Preside el Comité de las Fuerzas Armadas. Sé quién es, Derek. Y lo sabía. Mucho mejor de lo que Derek podía imaginar. Pero no lo dije. Todavía no. Entonces entiendes que esta cena es importante. Su familia es cierto tipo de gente. Dinero antiguo de Virginia. Muy tradicionales. Muy refinados. Y yo no soy refinada. No he dicho eso. Estabas a punto. Hubo una pausa. Lo escuché respirar,
Escoger las palabras como un abogado elige la corbata. Con cuidado, con estrategia, con el jurado en mente. Puedes venir a la cena, dijo, pero preferiría que no le dijeras a nadie que eres mi hermana. Dejé el pad thai sobre la mesa. ¿Perdona? Escúchame un momento. No es nada personal. Es que el padre de ella es senador, habrá donantes, colegas, gente cercana a los medios. Llevo 2 años construyendo esta relación. Ya les dije que eres una amiga de la familia. Solo eso. Es más sencillo así. ¿Más sencillo para quién? Para todos. Otra pausa. Mira, mamá y papá están de acuerdo conmigo. Eso siempre aterrizaba. Siempre. ¿Hablaste con mamá y papá antes de llamarme a mí? Entienden la situación. Han dicho que te pondrían en la mesa secundaria. No es la mesa de los niños, solo está un poco más atrás. No tendrás que interactuar demasiado. Sonríes, tomas un poco de vino, comes el salmón y todos salimos adelante. Me llamo Lie Schultz. Tengo 34 años. Soy enfermera de traumatología en Virginia General. Antes de eso, pasé casi una década en el ejército de los Estados Unidos como médica de combate. 2 tours en Afganistán, 1 en Irak. He sacado metralla del cuerpo de chicos de 19 años en la parte trasera de un Humvee dando tumbos sobre la grava a 60 km/h. Tengo una cicatriz que va del codo izquierdo a la muñeca y otra a lo largo de la clavícula que me llevé cuando el convoy en el que viajaba pisó un IED a las afueras de Kandahar. Me han disparado. Me han volado por los aires. He sostenido la mano de un hombre mientras se desangraba en una camilla a 2.400 metros de altitud porque la evacuación médica no podía llegar a tiempo. Y mi hermano no quería que me sentara en la misma mesa que la familia de un senador porque podría avergonzarle. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado, terminado el pad thai y visto 3 episodios de cualquier tontería en Netflix. Pero no lo hice. Bien, dije. Allí estaré. Y si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a tu propia mesa familiar, si sabes lo que es que te traten como el borrador cuando todos los demás son la versión definitiva, entonces vas a querer quedarte hasta el final. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a me gusta, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Entonces dije que sí. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Yo también me lo he preguntado unas 1000 veces desde aquella noche. La mejor respuesta que tengo es esta. Estaba cansada. No cansada por falta de sueño. Cansada de una manera más profunda, como si algo dentro de mí hubiera cargado tanto peso durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo era soltarlo. Y alguna parte pequeña, estúpida y terca de mí todavía quería creer, que si aparecía, si hacía lo que me pedían, si era suficientemente buena, suficientemente educada, suficientemente invisible, quizás por fin me verían. Quizás Derek me miraría desde el otro lado de la sala y sentiría algo. Lo que fuera. Esa es la trampa, ¿verdad? Seguimos volviendo con las personas que nos empequeñecen, con la esperanza de que esta vez sí, nos dejen ser de tamaño completo. Así que fui. Esa noche llegué a casa y me quedé delante del armario durante 20 minutos. Tenía exactamente un vestido formal, azul marino, comprado el año anterior para una ceremonia en Walter Reed donde rendían homenaje a un grupo de médicos de combate de mi unidad. Todavía tenía la funda de la tintorería. Lo saqué, me lo probé. Me quedaba bien. Dejaba la cicatriz del brazo izquierdo al descubierto, pero hacía tiempo que había dejado de intentar esconderla. Si la gente quería mirar, que mirara. No había sangrado en un desierto para andar con complejos en una cena. Lo que realmente me preocupaba no era el vestido. Eran los zapatos. Me había llevado un trozo de metralla en la pantorrilla derecha durante el tour en Irak, y algunos días, los fríos sobre todo, me hacía cojear. No de forma dramática, solo un pequeño vaivén en el paso, apenas perceptible si no estabas mirando. Pero Derek siempre miraba. ¿Puedes intentar no cojear? Me había preguntado una vez, en el cumpleaños de mamá. Con la misma naturalidad con que se pide que pases la sal. No le respondí. Cogí mi copa, bebí mi vino y dejé que el silencio hablara por mí. El viernes pasó. Derek no volvió a llamar.
Mamá sí lo hizo. Cariño, dijo, con esa voz suya de caminar sobre cristales, la que usa cuando está a punto de decir algo que sabe que está mal pero va a decir de todas formas. Lo de mañana. Ya sé, mamá. Amiga de la familia. No menciono nada. No es que sea así exactamente. Es exactamente así. Lie, tu hermano ha trabajado muchísimo. Esta familia es muy influyente. Audrey es una chica encantadora. Solo queremos que las cosas no se compliquen. Que no se compliquen. Dejé que la frase flotara un momento. Mamá, ¿qué tiene exactamente de complicado lo mío? No respondió enseguida. Esa fue la respuesta. Hay algo que debería saber sobre mi familia. Mi madre, Sandra Schultz, es maestra de primaria jubilada. Es buena persona a su manera. Nos quiere a los dos. Pero tiene un punto ciego del tamaño de un continente cuando se trata de Derek. Es su primogénito, su niño de oro. Podría incendiar un hospital y ella encontraría la forma de decir que el edificio ya estaba demasiado caliente. Mi padre, Jan, es contable. Callado, metódico. No es un hombre cruel, en absoluto. Pero ha pasado toda su vida evitando el conflicto como otros evitan el gluten. Si Derek dice que hay que saltar, mi padre no pregunta desde qué altura. Directamente empieza a preparar el paracaídas y finge que fue idea suya. Y luego estoy yo. La segunda. La que no siguió el plan. La que se alistó en lugar de ir directamente a la universidad. La que volvió a casa con una cruz al mérito militar, pesadillas y una cojera de la que nadie quería hablar. Me saqué la carrera después, enfermería con la beca para veteranos, la mejor de mi promoción. Pero para entonces la narrativa ya estaba escrita. Derek era el caso de éxito. Yo era el desvío. Así que cuando mi madre llamó para confirmar que me sentaría en la parte de atrás, sonreiría en los momentos correctos y fingiría no compartir ADN con el hombre cuya boda aparentemente estábamos preparando, no me sorprendí. Solo me sentí cansada. Está bien, mamá, dije. Me portaré bien. Pero después de esa llamada algo cambió dentro de mí. Una pieza encajó en su sitio. No era rabia exactamente. Era algo más frío que la rabia. Claridad. No iba a montar una escena. No iba a subirme a una silla y anunciar mi árbol genealógico. Iba a hacer exactamente lo que me habían pedido. Sentarme atrás, comer el salmón, sonreír en los momentos oportunos. Y lo que pasara después sería cosa de ellos. El sábado amaneció frío y despejado. La cena se celebraba en la finca de los Whitmore en Mclean. Claro que sí. Porque cuando tu futuro suegro es senador por 3 legislaturas, no organizas una cena de compromiso en un restaurante. La organizas en una propiedad con nombre propio. La finca Whitmore se llamaba Ashford, como no, y se extendía sobre casi 5 hectáreas de campiña virginiana perfectamente cuidada que probablemente valía más que todo lo que yo podría tener en mi vida sumado. Fui en mi coche. Derek no se ofreció a recogerme. Mis padres fueron juntos, aparte de mí. Seguí a los jeep a través de unas verjas de hierro forjado, por un largo camino flanqueado de robles que llevaban ahí desde antes de la Guerra de Secesión, y aparqué mi Honda Civic de 12 años entre un Mercedes y un BMW. El coche parecía que se había perdido y le daba demasiada vergüenza marcharse. Me miré en el retrovisor. Vestido azul marino, pelo recogido, pendientes pequeños que mamá me regaló por mi 30º cumpleaños, maquillaje mínimo. Estaba bien. No glamurosa, no refinada en el sentido que Derek daba a esa palabra. Pero bien. Presentable. Como una mujer que ha sobrevivido cosas peores que una cena y no le tiene miedo a las servilletas de tela. La pantorrilla me protestó cuando salí del coche. El frío le estaba haciendo de las suyas. Respiré hondo, equilibré el paso y avancé hacia la entrada. La casa era exactamente lo que cabría esperar. Estilo colonial, columnas blancas, bandera americana colgada en un soporte cerca de la puerta principal. No de forma patriótica, sino de esa manera decorativa que dice, aquí vive gente que hace las leyes. Había unos 40 coches en la entrada. Aquello no era una cena íntima. Era un evento.
Derek me interceptó en la puerta con la energía de un agente del servicio secreto ante alguien en la lista de vigilancia. «Has venido», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Te lo dije». Me miró de arriba a abajo. Vestido azul marino, cicatriz visible, leve favor sobre la pierna derecha. Vi cómo su mandíbula se tensaba una fracción de segundo. «¿Estás bien?», dijo, en un tono que significaba «estás lo suficientemente presentable como para que no entre en pánico». «Tú pareces un catálogo de ropa masculina». No se rió. «¿Recuerdas el acuerdo? Estás en la mesa 9, al fondo, cerca de las puertas del jardín. Mamá y papá están en la 4, más cerca del frente. Si alguien pregunta, eres una amiga de la familia. Una amiga antigua de mamá. Tengo 34 años, Derek. Pues di que eres una amiga de la familia». Empezó a guiarme por el vestíbulo cuando una mujer apareció en lo alto de la escalera y toda la postura de Derek cambió. Se suavizó. Se iluminó. Se reorganizó en la versión de Derek que el resto del mundo tenía el privilegio de ver. «Audrey», dijo. «Ven a saludar». Bajó las escaleras y, seré honesta, no era lo que me esperaba. Yo me había construido en la cabeza la imagen de la hija de un senador. Cortante, fría, pulida hasta el brillo. Pero Audrey Whitmore era cálida. Genuinamente cálida. Pelo oscuro, ojos amables, una sonrisa que no parecía costarle nada. «Hola, tú debes ser». Se volvió hacia Derek, esperando. «Esta es Lie. Una amiga de la familia. Trabaja de enfermera en Virginia General». La forma en que lo dijo. Una amiga de la familia. Como si nos hubiéramos conocido en una merienda parroquial. Como si yo no le hubiera cogido la mano en urgencias cuando tenía 7 años y casi le revienta el apéndice. Como si no le hubiera enviado cartas desde Kandahar que él nunca contestó. Audrey me tendió la mano. «Encantada, Lie. Derek habla de». Bueno, la verdad es que Derek solo habla de sí mismo. Se rió. Una risa de verdad, sin cálculo. «Es broma». Más o menos. Me cayó bien de inmediato. Lo cual lo hacía todo mucho peor. «Vamos, pasa. Todo el mundo ya está tomando algo en el salón de cristal. Hay un plano de mesas». «Derek, ¿dónde está su mesa?» «En la 9», dijo Derek con rapidez. Audrey miró el plano de mesas puesto cerca de la entrada del comedor principal. «La 9, al fondo junto al jardín. ¿Por qué tan atrás?» «Está bien», dije. «Me gusta estar cerca del jardín. Aire fresco». Me miró a mí, luego a Derek. Algo cruzó su mirada, una pregunta que guardó sin formular. «Mujer inteligente». Me cayó mejor todavía. Derek me escoltó por el salón principal, pasando por las primeras 6 mesas donde las copas de cristal recogían la luz de las velas y personas de aspecto importante se reían de los chistes de los demás. Pasamos por la mesa de mis padres, la 4, que me miraron con expresiones idénticas de incomodidad cautelosa. «Por favor, no montes una escena, cariño. Por favor, compórtate». Y seguimos hasta el fondo del salón, donde la mesa 9 aguardaba junto a la puerta de servicio como una ocurrencia tardía. La mesa 9 tenía 6 sillas. 3 estaban ocupadas, una tía anciana de alguien, el hijo adolescente de algún primo absorto en su teléfono y una mujer que resultó ser la antigua niñera de la novia, invitada por deferencia pero claramente sin esperanza de participar en nada. Me senté en la silla más cercana a las puertas del jardín. «Perfecto», dijo Derek. «Luego paso a verte». No pasó. Alisé la servilleta sobre mi regazo, miré alrededor de la mesa y pensé en la última vez que había sentido esta clase particular de invisibilidad. Fue en una base de operaciones avanzada a las afueras de la provincia de Helmand, cuando nuestro oficial al mando olvidó añadir mi nombre a la lista de reconocimientos después de una misión en la que había puesto a salvo a 3 soldados heridos bajo fuego. «Un error administrativo», dijeron. «Estas cosas pasan». Y sí, pasan. Pasan mucho. Y siempre le pasan a las mismas personas. La niñera me sonrió amablemente. «¿Primera vez en uno de estos?» «Algo así. Son buena gente», dijo con esa prudencia con que se describe una casa que uno no puede permitirse.
Muy generosos. Asentí y bebí un sorbo de agua. El adolescente no levantó la vista del teléfono. La tía anciana se había quedado dormida. Desde donde estaba sentada podía ver la mesa principal. El senador Richard Whitmore presidía la cabecera, alto, canoso, con esa espalda que sugiere que en su día fue atleta. Su esposa Margaret estaba a su izquierda. Audrey y Derek, a su derecha. Mis padres estaban al otro lado del salón, en la mesa 4. Mi madre reía por algo con la mujer de alguien. Mi padre cortaba su pan en mitades exactas, en silencio. Nadie miró hacia la mesa 9. Ni una sola vez. La versión de esta historia en que me quedo ahí sentada, serena y compuesta, una mujer que ha sobrevivido una guerra y no necesita la aprobación de su familia, esa sería una versión limpia. Digna. Pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que estuve 45 minutos sentada ahí, invisible, picoteando una ensalada servida fría, y noté como algo se rompía por debajo del esternón. No eran las costillas. Era algo más profundo. Mi mano ya estaba sobre el respaldo de la silla. Levantarse. Ir al jardín. Tomar aire. Quizás salir por la puerta trasera sin decir adiós a nadie. El plan se estaba formando, mi peso ya inclinándose hacia adelante, cuando escuché pasos detrás de mí. Aquí hay algo que debo explicar sobre el senador Richard Whitmore. Dije que sabía quién era. Y era verdad. No por las noticias, no por C-SPAN, no porque mi hermano me lo hubiera contado. Conocía a Richard Whitmore porque 2 años antes me había sentado frente a él en una sala de audiencias del edificio Hart del Senado y había testificado durante 4 horas y media sobre los fallos del sistema de atención médica militar. Esta es la historia detrás de la historia. En 2018 estaba destinada con el 274 equipo quirúrgico de avanzada en Afganistán. Se suponía que era una misión de estabilización, sin alta intensidad, rutinaria, en la medida en que algo en una zona de guerra puede llamarse rutinario. El 14 de septiembre de ese año, un convoy con un pelotón de la 3ª División de Infantería pisó una serie de IED en una carretera a las afueras de Baram. El convoy fue emboscado de inmediato. 12 soldados resultaron heridos. 3 estaban en estado crítico. La evacuación médica estaba a 20 minutos. Yo era la única médica de combate en el lugar durante los primeros 11 minutos. No voy a entrar en los detalles de lo que fueron esos 11 minutos. Si has visto combate, lo entiendes. Si no lo has visto, ninguna descripción lo hará real. Solo diré esto, los mantuve a los 12 con vida, incluido un teniente de 23 años llamado James Whitmore. Jimmy. Así le llamaba todo el mundo. Era divertido, imprudente, del tipo que se ofrecía voluntario para cada patrulla porque creía que el aburrimiento era peor que el peligro. Cuando llegué a él tenía un pulmón colapsado y una hemorragia en la arteria femoral que iba a matarle en unos 90 segundos. Hice lo que me habían entrenado a hacer. Torniquete, sello torácico, presión sobre la arteria mientras otro soldado aplicaba la mascarilla de ventilación. En algún momento de todo aquello, no recuerdo exactamente cuándo, un fragmento de metralla de una segunda explosión me alcanzó en el muslo. No lo sentí hasta después. Nunca lo sientes mientras la adrenalina corre. Cuando por fin aterrizó la evacuación, Jimmy seguía vivo. Apenas, pero vivo. Yo cojeaba, pero estaba de pie. Pasó 3 semanas en Walter Reed. Perdió la pierna derecha por debajo de la rodilla, pero sobrevivió. Volvió a casa 6 meses después. Corrió un 5 kilómetros para veteranos heridos con una prótesis y una sonrisa capaz de iluminar un estadio de fútbol. Jimmy Whitmore. El hijo del senador. Ahora viene la parte importante. Cuando volví a casa, después de mis propias heridas, mis propias cirugías, mis propios meses tranquilos de fisioterapia y noches sin dormir y el lento proceso de volver a ser una persona, una periodista del Washington Post me contactó. Trabajaba en una serie sobre el sistema de atención médica militar, concretamente sobre cómo estaba fallando a los médicos de combate, equipamiento insuficiente, equipos quirúrgicos con poco personal, evacuaciones retrasadas, las cosas que mataban a soldados que no tenían que morir. Acepté hablar. Tenía cosas que decir. Esa historia se convirtió en una investigación de 5 partes.
Llevó a una audiencia en el Congreso. El senador Whitmore, que presidía el Comité de las Fuerzas Armadas, dirigió esa audiencia en persona. Y yo fui convocada a testificar. Me senté en esa sala y lo conté todo. No solo mi historia, todo. El médico de campo que murió porque su botiquín no tenía el agente hemostático correcto. La enfermera que fue evacuada con estrés postraumático y tuvo que esperar 9 meses para conseguir una cita en la administración de veteranos. El cirujano de Barham que operó durante 36 horas seguidas porque no había nadie que le relevara. El senador escuchó. No de la forma en que suelen escuchar los políticos, con un oído en ti y otro en sus índices de aprobación. Escuchó de verdad. Después me encontró en el pasillo. Me estrechó la mano con las dos suyas y vi algo en su cara que no esperaba. Lágrimas. Sargento Schultz, dijo. Usted salvó la vida de mi hijo. Nunca podré compensarle eso. Pero le prometo esto, lo que describió ahí dentro, va a cambiar mientras yo esté aquí. Tiene mi palabra. La cumplió. Impulsó la ley de preparación médica militar el año siguiente. Mi testimonio aparecía citado en el preámbulo. Un periodista de NPR hizo un reportaje de seguimiento sobre mí. Hubo una pequeña ceremonia en Walter Reed. Jimmy estaba allí. Me abrazó tan fuerte que casi nos tira a los dos al suelo. Derek no fue a la ceremonia. No siguió la audiencia. No leyó el artículo. Cuando lo mencioné una vez, de pasada, en la cena de Navidad, dijo, «Qué bien», en el mismo tono que usaría si le dijera que había encontrado aparcamiento fácil. Mis padres estuvieron más presentes, hay que reconocérselo. Mamá lloró cuando leyó el artículo del Post. Papá dijo que estaba orgulloso. Pero era un orgullo extraño, compartimentado, del tipo que existe en una habitación de la casa pero no viaja a las demás. Estaban orgullosos de lo que había hecho, pero no cambiaron fundamentalmente cómo me veían. Seguía siendo la segunda, la que tenía una vida que no encajaba en el molde. Y esta es la parte que te va a hervir la sangre. Cuando Derek les contó lo de la cena, cuando les presentó su pequeño plano de mesas y su historia de amiga de la familia, mi madre en algún momento lo mencionó. Derek, ¿y si el senador la reconoce? Y Derek, mi hermano tan brillante, tan formado en Georgetown, tan socio junior del bufete, respondió, mamá, habló con miles de soldados. Es político, da apretones de manos a diario. No va a recordar a una médica de hace 6 años. Y mis padres, que Dios los ampare, eligieron creerle. Porque creerle era más fácil que enfrentarse a Derek. Siempre lo era. Así que cuando Derek me dijo que la hija del senador Whitmore era su prometida y que debía fingir que no éramos hermanos, no tenía ni idea de lo que había puesto en marcha. Porque Derek no sabía nada de nada. No sabía que yo había salvado al hijo del senador. No sabía que había testificado ante su comité. No sabía que el senador me había llamado personalmente 3 veces en el último año para preguntarme cómo iba la pierna, para contarme que Jimmy había fundado una organización para veteranos heridos y quería mi opinión. Derek no sabía nada porque Derek nunca había preguntado. Y mis padres sí lo sabían. Lo sabían todo. Y aún así consintieron en sentarme en la mesa 9. Piensa en eso un momento. Deja que te cale. Así que ahí estaba yo, a medio levantarme de la silla en la mesa del fondo, cuando escuché pasos. No los pasos rápidos y funcionales de un camarero. Lentos. Medidos. Los pasos de alguien que se mueve por las habitaciones como si le pertenecieran, porque en este caso literalmente le pertenecían. El senador Richard Whitmore recorría el comedor con una botella de vino en cada mano. Era una costumbre suya al parecer. Audrey me lo había dicho cuando me recibió en la puerta. Papá siempre sirve la primera copa él mismo. Es su cosa. Dice que un anfitrión que no sirve a sus propios invitados no es un anfitrión. Lo observé moverse de mesa en mesa. Tenía una palabra para cada persona, un apretón de manos aquí, una carcajada allá, un cumplido para los pendientes de la mujer de alguien. Se le daba bien. La representación de la calidez que aprenden los hombres poderosos hasta que se vuelve indistinguible de lo auténtico. Salvo que con él tenía motivos para creer que era real, al menos en parte. Empezó por el frente, la mesa principal,
luego la 2, la 3. En la 4, la de mis padres, se detuvo bastante tiempo. Lo vi inclinarse para decirle algo a mi madre, que se rió y se tocó el pelo como hace cuando está nerviosa. Le estrechó la mano a mi padre. Luego la 5, la 6, la 7, la 8. Me giré hacia el jardín. Ya era de noche y las luces del jardín proyectaban sombras largas sobre los caminos de piedra. Podía ver mi reflejo en el cristal. Una mujer con un vestido azul marino sentada sola en una mesa llena de desconocidos, preguntándose por qué había venido. La niñera había ido al baño. El adolescente había sido recogido por sus padres. La tía anciana seguía dormida, con la barbilla sobre el pecho, respirando suavemente. Solo quedábamos yo y un centro de mesa de rosas blancas cuya vela nadie había encendido. Entonces los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Vaya, parece que la mesa 9 todavía no ha sido. Rodeó la mesa con una botella de tinto en una mano y una de blanco en la otra, con la sonrisa de senador ya en su sitio, esa sonrisa que ha practicado en 1000 mítines. Y entonces me vio. La sonrisa no se borró. Se congeló. Como si alguien hubiera pulsado pausa. La botella de tinto bajó despacio. La mano izquierda, la que sostenía el blanco, se deslizó hacia un costado. Su cara, que había tenido el color cálido y sonrosado de un hombre que lleva la velada bebiendo buen vino y contando buenas historias, palideció. No de forma dramática, no como en el cine, pero el color se le fue de las mejillas como la marea que se retira. Dejó las 2 botellas sobre la mesa con cuidado, como quien deja algo frágil. Señora, dijo, con una voz diferente. No la voz del senador, no la del anfitrión. Algo por debajo de todo eso. Algo privado. Nadie me dijo que iba a estar usted aquí. Levanté la vista. Senador. Nadie me. Se detuvo. Miró alrededor del salón. Luego volvió a mirarme. Lie. Lie Schultz. ¿Qué hace? ¿Por qué está sentada aquí atrás? Me invitaron, dije, simplemente. ¿Aquí atrás? Miró la mesa. La vela sin encender. Las sillas vacías. La tía dormida. Me miró a mí, y algo en su cara fue cambiando, de la sorpresa a la confusión y luego a algo más duro. Algo que reconocí. Era la misma cara que había puesto durante la audiencia cuando un funcionario del Pentágono intentó justificar la falta de equipamiento con hojas de cálculo presupuestarias. ¿Quién la ha puesto aquí atrás? Está bien, senador. Estoy bien. No está bien. Su voz era baja, pero con peso. Algunas personas en las mesas cercanas se volvieron. Lie, ¿usted entiende que mi hijo está vivo gracias a usted? Que mi hijo camina hoy por lo que hizo usted en esa carretera. He leído su testimonio 17 veces. Tengo enmarcada la cita de su estrella de plata en mi despacho. Usted no se sienta en la mesa 9. Lo dijo como si la mesa 9 fuera un diagnóstico. Sentí que algo se alzaba en el pecho. No la sensación de rotura de antes. Algo más cálido. Algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Ser vista. Senador, de verdad, no quiero causar ningún alboroto. Levántese. ¿Perdón? Por favor. Levántese. Venga conmigo. Me levanté. La pantorrilla protestó y captó el titubeo en mi paso antes de que pudiera disimularlo. El senador lo vio. Lo veía todo. Me ofreció el brazo. No de forma ceremonial, no como hacen los políticos cuando hay cámaras delante. Lo ofreció como lo haría un padre. Lo tomé. Me llevó por el comedor. Pasamos por la mesa 8, la 7, la 6. Cada paso sonaba más alto de lo que debería. Las conversaciones se fueron apagando a nuestro paso. Las cabezas se giraban, no porque estuviera ocurriendo nada dramático, sino porque el senador Richard Whitmore llevaba del brazo a una mujer en la que nadie en aquella sala se había fijado, y la conducía hacia el frente como si fuera la invitada de honor. Pasamos la mesa 5. La 4. Mi madre nos vio primero. Estaba a mitad de frase, hablando de los centros de mesa, y se le quedó la boca abierta con las palabras atascadas. Mi padre dejó el tenedor muy despacio,
con la precisión de quien comprende que el suelo acaba de moverse bajo sus pies. La señora Margaret Whitmore se levantó de la mesa principal. ¿Qué ocurre? La voz del senador llenó el salón sin que él la elevara. Era su don, volumen sin esfuerzo, autoridad sin imposición. Margaret, ¿recuerdas a la joven de quien te hablé? La médica de combate que salvó la vida de Jimmy. La mano de Margaret Whitmore fue directa a su boca. Esta es la sargento Lee Schultz. Ejército de los Estados Unidos. Estrella de plata al mérito en combate. Y está sentada en una mesa al fondo de mi casa con una vela sin encender y sin copa de vino. El salón estaba muy quieto. Derek estaba en la mesa principal. Lo veía por el rabillo del ojo, pero no lo miré. Todavía no. No estaba lista para lo que pudiera haber en su cara. Margaret cruzó el salón y tomó mis dos manos entre las suyas. Tenía los ojos húmedos. Cielo, hablamos de ti. Hablamos de ti continuamente. Jimmy va a volverse loco cuando sepa que estabas aquí. ¿Por qué no nos avisaron de que venías? La pregunta quedó suspendida en el aire. Es una amiga de la familia, dijo el senador, despacio. Y entonces me miró a mí, de verdad. ¿Eso es lo que me han dicho? Ahí estaba. El momento. Lo sentí. El peso de los segundos siguientes presionando sobre la sala como el tiempo antes de una tormenta. Todos los ojos. Todas las respiraciones contenidas. La cara de mi madre, pálida e inmóvil. Las manos de mi padre planas sobre el mantel, como si se sujetara. Y Derek. Por fin lo miré. Tenía la cara del color del papel. No el blanco de la hoja en blanco, el blanco de la página de la que han borrado todo sin decidir todavía qué dibujar. Podría haber mentido. Podría haber sonreído y dicho, sí, amiga de la familia, qué pequeño es el mundo. Y dejar que la velada se reiniciará como un ordenador después de un fallo. Pero hay algo que pasa cuando pasas casi una década en el ejército, 2 tours en zona de guerra y 4 horas y media bajo juramento ante una comisión del Senado. Desarrollas una relación muy particular con la verdad. Aprendes que las mentiras no salvan a nadie. Solo retrasan el daño. Y luego el daño vuelve con intereses. No, senador, dije. No soy una amiga de la familia. El senador esperó. Soy la hermana de Derek. El silencio no era silencio. Era la ausencia de todo. Como si la sala hubiera tomado aire y hubiera olvidado soltar. Margaret miró a Derek. El senador miró a Derek. Audrey, que había estado observando todo aquello con una expresión que pasaba a gran velocidad de la confusión a algo mucho más serio, miró a Derek. ¿Tu hermana? Dijo el senador. No me lo preguntaba a mí. Se lo preguntaba a mi hermano. La boca de Derek se abrió. No salió nada. La mujer que salvó la vida de mi hijo, dijo el senador Whitmore, y ahora su voz tenía un filo, el mismo filo que yo le había escuchado en la sala de audiencias cuando estaba a punto de incomodar mucho a alguien, es tu hermana. Y la has sentado en una mesa al fondo del salón. Y nos has dicho que era una amiga de la familia. Ay, ha habido un malentendido, es más complicado, tartamudeó Derek. Derek. La voz de Audrey era tranquila, pero atravesó el salón como un bisturí. ¿De qué está hablando? Cariño, puedo explicarlo. ¿Le has dicho a mi familia que tu hermana era una amiga de la familia? ¿Has sentado a tu propia hermana en una mesa de atrás para que no te avergonzara en nuestra cena de compromiso? La boca de Derek volvió a abrirse y a cerrarse. Nunca le había visto así, despojado de su guión, de pie entre los escombros de una narrativa que llevaba años construyendo. Si eso es lo que ha ocurrido, dijo Audrey, con una serenidad que me dijo que había heredado algo más que el apellido de su padre, necesito que me expliques ahora mismo, delante de todos, que tiene exactamente una veterana condecorada y enfermera que salva vidas de embarazoso para ti. El salón se quedó helado. Más de 40 personas. Las copas de cristal suspendidas en el aire. Los tenedores abandonados en los platos. El tipo de silencio que tiene dientes. Derek miró a Audrey, luego al senador, luego a nuestros padres al fondo del salón, como si fueran a lanzarle un salvavidas.
Mi madre contemplaba su plato como si en él estuviera escrito el sentido de la vida. Mi padre tenía la mano sobre los ojos. No llegó ningún salvavidas. Solo intentaba gestionar la situación, dijo Derek por fin. Quería que todo saliera bien. No quería distracciones. ¿Distracciones? Repitió Audrey. Lo dijo como se repite un diagnóstico que acabas de recibir. Tu hermana, una veterana condecorada, una enfermera que salva vidas, ¿es una distracción? La mandíbula de Derek se movió. Me miró a mí entonces. Y lo que vi en sus ojos no era rabia ni vergüenza. Todavía no. Era algo peor. Confusión genuina. Como si hubiera hecho los cálculos 100 veces y los números siempre le hubieran salido bien. Y de repente los números no cuadraban y no conseguía encontrar el error. Eso es lo que pasa con personas como Derek. No son malvadas. Ni siquiera son crueles. No realmente. Es solo que están tan absolutamente invertidas en la arquitectura de sus propias vidas que no pueden ver a las personas a quienes han construido las paredes alrededor. Hijo. La voz del senador era suave ahora. No furiosa. Peor que furiosa. Decepcionada. Voy a hacerte una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Sus padres sabían de este arreglo? Derek no respondió. No hizo falta. Mi madre se levantó de la mesa 4 con la servilleta apretada en la mano como una bandera blanca. Richard, por favor, ha sido un malentendido. No pretendíamos. Sandra. El senador levantó una mano. Sin rudeza, pero con la clase de autoridad que no necesita volumen. Con todo el respeto, su hija salvó la vida de mi hijo. Llegó a un helicóptero cargándolo con un trozo de metal clavado en su propia pierna. Y ustedes la han sentado en la mesa 9. La boca de mi madre tembló. Estábamos intentando ayudar a Derek. Nadie respondió. Eso lo dijo todo. El senador se volvió hacia mí. La dureza de su cara se suavizó. Sacó la silla junto a la suya, la silla de la cabecera, su propia silla. Lie. Siéntese aquí. Senador, no es necesario. Por favor. Me senté. El senador se quedó de pie a mi lado, con una mano apoyada en el respaldo de la silla como si me estuviera presentando en una cena de estado. En cierto modo lo estaba haciendo. Quiero presentarles a alguien. Su voz llenó el salón sin esfuerzo. Esta es la sargento Lie Schultz. Ejército de los Estados Unidos. 2 tours en Afganistán, 1 en Irak. Estrella de plata por gallardía en combate. Es la razón por la que mi hijo Jimmy está vivo hoy. Es la razón por la que existe la ley de preparación médica militar. Y es la razón por la que todavía tengo la oportunidad de ser padre. Hizo una pausa. Es también, al parecer, la hermana de mi futuro yerno. Un hecho que, por razones que no comprendo y no acepto, fue ocultado a esta familia. Margaret Whitmore lloraba abiertamente. Varios invitados también. Un hombre en la mesa 3, luego supe que era un coronel retirado de los marines, se puso de pie y empezó a aplaudir. En cuestión de segundos, el salón entero le siguió. No el aplauso educado y rítmico de un acto político. El que sale rasgado y verdadero, desde algún lugar dentro del pecho. Yo no lloré. Quería hacerlo, pero las médicas de combate aprenden pronto que se puede llorar después. En el momento, solo respiras y haces lo siguiente. Lo siguiente era Derek. Seguía de pie donde le había dejado la noche, junto a la mesa principal. Audrey se había alejado un paso, no de forma dramática, no retirándose, solo creando espacio. La distancia que pones entre tú y algo cuando necesitas verlo entero. Derek, hablé por primera vez en lo que parecía una hora. ¿Puedo decir algo? Me miró. 10 años habían envejecido su cara en 10 minutos. No vine aquí a avergonzarte. Vine porque eres mi hermano y me lo pediste. Me senté en esa mesa del fondo porque me lo pediste. No le dije a nadie quién era porque me lo pediste. Hice exactamente todo lo que me pediste. Y me habría ido esta noche. Habría vuelto a casa conduciendo y no habría dicho una sola palabra de nada de esto si el senador no hubiera llegado a esa mesa. Tomé aire. No tenías que estar orgulloso de mí.
No tenías que presumir de mí ni exhibirme. Solo tenías que no avergonzarte. Eso es todo lo que necesitaba de ti. Solo que no te avergonzaras. El salón estaba tan en silencio que se escuchaban las velas. Derek abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Lie, yo no. Sacudí la cabeza. Esta noche no. Aquí no. Si quieres hablar, de verdad hablar, tienes mi número. Lo tienes desde hace 34 años. Me volví hacia Aurey. Me observaba con una expresión que no sabría definir del todo, algo entre admiración y pena y algo que se parecía mucho al reconocimiento. Como si viera algo que siempre había sospechado pero nunca había tenido confirmado. Tu padre tiene razón, le dije. Es buena persona. Cuídalo. Lo haré, dijo. Y luego, más bajo, lo siento, Lie. No tienes por qué. Tú no has hecho nada. Y que conste que mereces respuestas mejores de mi hermano. Exígeselas. Asintió. Un gesto firme y decidido que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué clase de mujer era Audrey Whitmore. Le iba a exigir esas respuestas. Y que Dios ayudara a Derek si no estaba a la altura. El senador me acompañó al coche aquella noche. Él personalmente, todo el camino por el largo sendero, pasando los robles y los Mercedes, hasta mi desvencijado Honda Civic que todavía parecía haberse perdido y haber renunciado a encontrar la salida. ¿Sabe? Dijo, abriéndome la puerta. Él va a llamarla mañana. Probablemente a las 6 de la mañana. Madruga. Lo sé. Siempre lo hacía incluso en campaña. El senador se rió. Una risa de verdad, de las que sacuden los hombros. Lie. Escúcheme. Pase lo que pase con su hermano, y algo tiene que pasar. Quiero que sepa que tiene una invitación permanente en esta casa. Margaret va a insistir en las cenas de los domingos. La silla junto a la mía, todas las veces. Sin mesa del fondo. Senador, Richard. Llámeme Richard. Levanté la vista hacia él. La luz del porche le plateaba el pelo y le calentaba los ojos. Gracias, Richard. No me dé las gracias. Le debo una deuda que no podré saldar nunca. Esta noche ha sido el pago más pequeño posible. Me apretó la mano. Conduzca con cuidado. Volví a casa con las ventanillas bajadas, aunque hacía frío. El aire se sentía bien. Limpio. El tipo de frío que te espabila y te recuerda que sigues aquí, que sigues viva, que sigues ocupando espacio en el mundo. Y eso no es algo por lo que haya que disculparse. Kim me llamó a la mañana siguiente a las 6:15. Yo ya estaba despierta, con el café hecho. Schultz. Gritó al teléfono, porque Jimmy Whitmore nunca ha hablado en un volumen normal en su vida. Mi padre me dice que estabas en la cena y que te tenían sentada en la mesa del fondo. Derek, tu hermano Derek. Dime que mi padre está exagerando. No está exagerando. Voy a matarle. No le mates. Se va a casar con tu hermana. Eso está por ver. Me reí. Por primera vez en días. Me reí de verdad. Derek tardó 3 semanas en llamar. Cuando lo hizo, fue una conversación corta, forzada, pero fue algo. Quiero hacer las cosas mejor, dijo. No sé cómo, pero quiero. Apareciendo, le dije. Por ahí se empieza. Vino a mi apartamento el domingo siguiente. Trajo café. No dijo mucho. Se sentó en mi sofá y miró las fotos de la pared. Afganistán. La ceremonia en Walter Reed. El día que me gradué en enfermería. Las miró durante un buen rato. No sabía nada de todo esto, dijo en voz baja. No preguntaste. Asintió despacio, como si el peso de esa frase se le fuera asentando en los huesos. Mis padres también llamaron. Por separado, que ya era una novedad. Mi madre lloró. Mi padre se disculpó con una voz que nunca le había escuchado. Abierta, sin hojas de cálculo de excusas. Solo lo siento. ¿Y Audrey? Audrey se presentó un día en el hospital con 2 cafés, se sentó frente a mí y dijo, estoy reconsiderando algunas cosas. Y ninguna es culpa tuya. Estamos trabajando en ello. Todos nosotros.
No te voy a decir que todo está arreglado. Porque no lo está. Las familias no se arreglan de la noche a la mañana. Se arreglan en visitas con café y llamadas de teléfono y el lento y doloroso acto de aparecer ante las personas a quienes llevas años haciendo invisibles. Pero esto sí lo sé. Me llamo Lie Schultz. No soy una mesa del fondo. No soy una nota a pie de página. No soy una complicación en la historia de nadie. Saqué a soldados de entre el fuego. Me senté ante una comisión del Senado y dije la verdad. Sostuve la cena de compromiso de mi hermano con más gracia de la que él merecía. Y lo volvería a hacer. Cada maldita vez. No porque esté intentando ganarme algo, sino porque así soy yo. Cuéntame algo. ¿Alguna vez has sido la persona de la mesa del fondo? ¿Alguna vez te han escondido las personas que deberían haberte querido más alto? Déjalo en los comentarios, porque he leído todas las historias que habéis compartido hasta ahora. Y puedo decirte esto, esta comunidad, esta, es la mesa principal. Cada uno de vosotros. Hasta el próximo.